práctica para ver cómo se pueden introducir los diferentes métodos de regularización que hemos ido viendo. Y veremos lo sencillo que es, como siempre, meterlos en Keras. Para ello nos vamos a Fundamentals y abrimos la de Prevent Overfitting. Como ya hemos ido viendo, se puede hacer tanto en local como en collab, pero yo lo voy a hacer en collab por comodidad. Pinchamos 2 veces y abrimos la práctica. Cargamos las librerías, TensorFlow. Para ver un poco el overfitting y cómo combatirlo, vamos a usar un dataset bastante conocido, que es un dataset de dígitos escritos a mano. Cada elemento del dataset va a ser una imagen, que es una matriz de 28 por 28, con un dígito entre el 0 y el 9. Vamos a verlo. Se lee el train y el test desde kerasdataset.mnist. En Keras Dataset hay unos cuantos datasets, usaremos varios, que son muy cómodos para practicar. Vemos que todos los elementos son de 28 por 28. Como veremos en la parte de redes convolucionales, lo que son las imágenes son matrices. En este caso son matrices 28 por 28 con números enteros entre 0 y 255. Vamos a normalizarlos para que estén entre 0 y 1. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Pues esto sería un 4. 7. Hay algunos que no se ven tan fácilmente. Entonces lo que vamos a querer es hacer una red para predecir el dígito que está escrito. Para ver el overfitting vamos a coger un pequeño subconjunto de datos, bastante pequeñito, de 1200 imágenes cada uno. 1200 imágenes de 28 por 28 con su correspondiente clase. Su clase, como podemos ver aquí, si cogemos el i, son números entre 0 y 9, que serían los dígitos de cada imagen. Para ver la necesidad de la regularización, vamos a ver que si barajamos los dígitos de la clase, es decir, a cada imagen le ponemos un número aleatorio, al primero vamos a ver algunas imágenes, a este 6 pues debería ser un 0, a este un 6, a este un 5, pues vamos a ver que le da igual que la red va a tener una accuracy del 100%. Es decir, que la red aprende lo que le pongas el training set. Lo que pasa es que luego no va a generalizar bien. Por lo tanto, por eso necesitamos la regularización. Creamos una red, aquí flattenes, porque como tenemos imágenes de 28 por 28, queremos ponerlas en forma de vector. Luego tendríamos 3 capas, cada una llama a la anterior. Y la última, tenemos 10 dígitos. Por lo tanto, vamos a usar una softmax con 10 neuronas, que nos dará la probabilidad de que sea de cada dígito. Lo definimos como ya sabemos, esto es la API funcional. Lo compilamos con el optimizador Adam, que generalmente lo vamos a usar por defecto, con la categorical cross entropy y con la accuracy. Entrenamos y vemos que rápidamente el accuracy se hace 1. Es decir, aprende completamente el set de entrenamiento. Claro, pero nosotros lo que vamos a querer es generalizar. Esto es para ver un poco que sea cual sea lo que le metamos, generalmente el entrenamiento lo va a aprender. Para que veáis, este le había tocado un 8 y predice un 8 con 0,98 de probabilidad. Este le había tocado el dígito 8 y predice el 8. O sea, que funciona muy bien. Y esto como humanos nos hubiera costado. Esto es para ver un poco la necesidad. Y ahora vamos a volver al problema normal, sin barajar, y vamos a definir el primer modelo sin ningún tipo de regularización. Es un modelo grande, 256 neuronas en la primera capa, 128 y 128. Con bastantes parámetros, 250.000 parámetros, que no está mal. Veremos algunos de 200 millones. De hecho, los usaremos. Lo compilamos, igual que el anterior, y vemos los resultados. Tarda un poquillo, pero bueno. Llega la accuracy de... Vamos a fijarnos en el validation siempre y en la función de pérdida, en la categorical cross entropy. Aquí en validation ha llegado más o menos a 0,55 y en el test ha llegado a 0,55 de los. Accuracy 90. Y vamos a fijarnos en el loss para ver cómo afecta las diferentes maneras que hemos ido viendo de regularizar. Si hemos visto que lo entrenamos y si lo igualamos a la variable history, se almacena todo el proceso de aprendizaje. Nos va a dar un data frame con el proceso de aprendizaje. Y vamos a crear una función tanto para ver la accuracy en el train y en el validation, como para ver un poco los errores.
Si hacemos esta función sobre el history, vemos un poco que ya aquí empezaba a haber overfitting muy pronto en el loss y que llegaba al final a 0,55. Por lo tanto, si había que hacer overfitting, pues vamos a ir viendo cómo afecta, poniendo los mismos datos de entrada, los diferentes métodos de regularización que hay. Y aquí algunos ejemplos de aciertos y errores. Pues un fallo, pues está dicho que eran 9. Este ha dicho que era un 7, que más o menos se parece. Y este ha dicho que era un 8. Lo primero que hay que probar cuando hace nuestro modelo, hace overfitting, es crear un modelo más simple, a ver el efecto que tiene. Pues aquí vamos a reducirlo un poco el modelo y creamos un modelo simple, que solo va a tener una capa de 8 neuronas. Entrenamos. Vamos viendo que el loss se queda en 0,40 y luego va subiendo. Aquí ya ha habido otra vez overfitting. Hacemos el print como siempre. Y vemos, bueno, que no ha habido overfitting del todo. Y los resultados son 0,48, son mejores. O sea que esta técnica ha mejorado un poco. Hacer el modelo más simple. Pero vamos a probar otras cosas con el modelo anterior, sin tocar el modelo. Otro de los ejemplos de regularización es reducir el batch size. Creamos el mismo modelo grande que el anterior, 256, 128 y 128. Entrenamos, por ejemplo, con 16. Aquí, con 16 de batch size, lo que va a hacer es tardar un poquito más por época. Entonces el gradiente va a estar estimado con menos muestras y va a tener un poco de ruido. Y eso funciona a veces como regularizador. Si nos acordamos, lo mejor que habíamos obtenido hasta ahora era 0,45 en el test. Siempre vamos a ver que mira el test. ¿Por qué tarda más esto? Porque estamos haciendo más actualizaciones de gradiente por cada época. Entonces va a tardar un poquito más. Aquí vemos que ha habido overfitting. O sea, que ha alcanzado un mínimo bastante más bajo que el anterior, pero que ha habido overfitting. O sea, que no ha sido suficiente. 0,63 de los bastante peor. Entonces ahora probar, como pregunta, probar qué pasa si lo reducimos hasta 1, que sería el Stochastic Gradient Descent, o si lo aumentamos hasta 512. A ver qué efectos tendría. Ahora vamos a usar lo que hemos dicho que siempre suele funcionar también, que es el dropout. El dropout en Keras es muy sencillo, simplemente es como si fuera una capa más. Sería tfkeras.es, en vez de poner dense, ponemos dropout y el ratio, el número de neuronas que vamos a quitar. Si lo hacemos con la funcional, pues va a ser como si fuera una capa más. Ponemos dropout, el ratio y el anterior. Y con la secuencial sería añadirlo, simplemente. Entonces, un ejemplo sería poner estos dropout en todas las capas. 0,5, después de cada una ponemos el dropout. Entonces vamos viendo que la accuracy va subiendo más lento, porque claro, el entrenamiento es más lento con el dropout, en converger. Vamos que termine y vemos las pérdidas. Vemos que aquí no ha habido overfitting, o sea que ha funcionado bastante mejor. Bastante mejor. La función de la función de pérdida, 0,31. O sea, esto es un reduce bastante, o sea que ha funcionado. Entonces, hacer aquí la pregunta sería, ¿qué pasa si lo cambias de 0,1 a 0,9? ¿Y qué pasa si solo lo usas en uno? Eso, probarlo y analizar un poco las consecuencias. ¿Qué pasa si quitamos el primer dropout? Si estamos viendo, lo vamos a hacer, estamos viendo que la primera capa estamos poniendo un dropout, es decir, que de la imagen solo vamos a coger la mitad de la imagen, la mitad de los píxeles de la imagen. Esto podemos ponerlo como intuición, como si fuera lo mismo que hace el Random Forest, que solo coge un subconjunto de features. Pues aquí algo parecido. Si hacemos la prueba de quitar la primera, es decir, poner dropout en todos, pero quitando la primera, vemos los resultados.
y vemos que ahí sí que hay mucho más overfitting. O sea que aquí ha sido bastante relevante ponerlo en la primera capa. Si lo quitamos, se multiplica por 2 el test, la pérdida. Luego, otra regularización es el batch normalization, que este es muy útil sobre todo en imágenes. Hay varias maneras de aplicarlo, en el convolucional veremos que hay otras maneras mejores, pero aquí, en Keras, lo mismo, se añade como si fuera una capa más, o en la funcional se llama el anterior layer. Lo creamos, lo que vamos a hacer aquí es lo vamos a poner en todas, menos en la primera. Entonces, esto en imágenes es de lo más usado, porque funciona muy bien y converge más rápido. Sobre todo en convolucionales, que veremos en la próxima. Pues aquí sí que ha habido overfitting. Llegaba a un error muy bajo, pero sí que ha habido un poco de overfitting. Aún así ha llegado a 0,40. O sea que ha funcionado como regularización. Ha sacado mejor error que sin ella. Luego, otro tipo de regularización es la L1 y la L2. ¿Cómo se declara esto? Pues hay que declarar el regularizador o en el propio layer o previamente. Puede ser L1, L2 o el Elastic Net, que es con las dos. Será un parámetro dentro de la capa densa, que será el kernel regularizer. Entonces aquí lo importamos desde TensorFlow Keras Regularizers y vamos a crear 3 aquí. Pues uno que sea ElasticNet, otro el L2 y otro el L1. Pues este será el de la capa 1, el de la capa 2 y el de la capa 3. Se pone aquí tal cual y se ejecuta. Entonces aquí va a tener un regularizador diferente para cada capa. Vamos a ver su funcionamiento. Como hemos visto, se puede acceder a los pesos de cada capa mediante el iterador que es model.layers. Vamos recorriendo cada capa de los layers y se accede con getWeight. Entonces vamos a ver si eso que decíamos en teoría de que se reduce la norma de los pesos se cumple. Esto sería el modelo normal y esto es el de los regularizadores. Vemos que la norma de los pesos de las capas es bastante menor que en el modelo normal. Y con el Batch Normalization es más o menos lo mismo. O sea que se reduce la norma. Entonces, vamos a ver los resultados. Pues vemos aquí que no ha habido overfitting. De hecho, podía seguir bajando. Y el error ha llegado a 0,47, que no es muy bueno. Pero claro, es que no siempre funcionan igual de bien todos. Generalmente funciona solo mejor el regularizador L2 que el L1 o que el L1 y el L2. O sea, lo mejor generalmente, pero eso hay que probarlo, y os invito ahora a que lo probéis, sería solo usar el L2, en todas las capas. Entonces, ahora probarlo, cambiar un poco, a ver si encontráis mejores resultados. Y luego, otra pregunta sería, ¿se pueden combinar? Claro, se puede combinar todos los regularizadores que quieres. Entonces, probar a combinar la regularización L2 con el dropout en las capas y encontrar una combinación que mejore los resultados, por ejemplo, que solo dropout.